Buenas noches, mi nombre es Ángela del Rosario Padilla Montoro, soy médico cirujano, actualmente médico residente del Departamento de Oftalmología del Hospital Policía Nacional del Perú. Entonces en esta noche les voy a hablar sobre los factores de riesgo para desarrollar el glaucoma. Tenemos un contenido en la cual se basa sobre todo dentro de los factores de riesgo, que es la importancia de nuestra charla el día de hoy. Tenemos una breve introducción, unos objetivos propios de la charla, una definición sobre todo del glaucoma, los factores de riesgo importantes para desarrollar esta enfermedad y una retroalimentación basada en unas conclusiones. Para comenzar les voy a dar una introducción. Entonces el glaucoma es la segunda causa de ceguera, siendo la primera la que es la catarata, y además es la segunda causa también frecuente entre los mayores de 40 años, que sería uno de nuestros factores de riesgo. Para el 2020 se estimó que habría más de 60 millones de personas afectadas en el mundo, las cuales de ellas 8 millones presentarían una ceguera en ambos ojitos. Para el año 2030, o sea, un futuro, ya se estima que esta cifra aumente, ¿no?, a 80 millones y 11.2 millones tengan una ceguera también en los dos ojos. Entonces nosotros, los que nos dedicamos a ver esta patología, oftalmólogos en formación, tenemos una fuente bastante informativa, que es la Sociedad Europea de Glaucoma, ¿no? En su tercera edición menciona pues sobre pautas de tratamiento de glaucoma, pero refiere que para desarrollar esta enfermedad, ¿no?, es la anatomía ocular, su función de esta esté alterada y los niveles de presión intraocular estén alteradas, ¿no?, van a ser factores de riesgo para tener en cuenta la identificación y clasificación de esta enfermedad, que más adelante lo voy a ir mencionando. Entonces, acá en breves palabras, ¿no?, por lo general esta enfermedad no va a presentar síntomas, no como nosotros quisiéramos, como en algunas otras enfermedades sí se producen, ¿no? Cuando es que nos damos cuenta, cuando los pacientes vienen y ya hacen uso de un profesional que esté relacionado con la oftalmología, es cuando ya hay una pérdida bastante amplia, ¿no?, de la visión. Es ahí cuando los pacientes nos vienen a visitar, ¿no? Por lo general esta enfermedad pues no presenta síntomas, por tal motivo no habría pues una manera de decir ya tengo esto, no sospecho que puedo tener esta enfermedad. No es así. Por eso es que el día de hoy me enfoco en los factores de riesgo para poder determinar esta enfermedad. Aproximadamente la mitad de las personas que lo padecen no saben, no tienen conocimiento, porque por lo mismo que ya había mencionado antes, esta enfermedad no tiene síntomas. Hay que realizarse exámenes periódicos, ¿no? Esto nos va a ayudar, ¿no?, a poder identificar a esta enfermedad antes de que la visión se pierda por completo, porque es lo que hace esta enfermedad, que se pierda la visión por completo. Y de todas maneras, el oftalmólogo en la consulta, ¿no?, podemos recomendar qué tan seguido debe examinarse según los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿no? No es lo mismo un factor de riesgo a un paciente que no tenga factor de riesgo, ¿no?, que pues puede visitar al oftalmólogo una vez al año, que no es lo mismo pues que nos visite un paciente que sí tiene factor de riesgo, que nos visite de repente 2 o 3 veces al año, dependiendo del oftalmólogo cómo encuentra el paciente, ¿no? Tenemos también algunos objetivos bastante claros, ¿no?, que es importante identificar los factores de riesgo en estos pacientes,
detectar lo antes posible al paciente adulto con glaucoma, ¿no? Detectar, sobre todo básicamente detectarlo. Proporcionar una información útil a los pacientes y también a los familiares, ¿no? Sobre estos factores de riesgo para que nos ayuden, pues, ¿no? A detectar a temprana tiempo esta enfermedad y sobre todo conocer las medidas preventivas, ¿no? Para poder esta enfermedad contrarrestarla de alguna manera, ¿no? Para que la calidad de vida y más adelante el pronóstico visual sea bastante favorable para el paciente. Entonces tenemos una definición, más o menos acá hay una definición visual, como nosotros podemos ver el paciente normal, ¿no? Como acá podemos observar como el paciente normal puede ver, todo su campo visual es amplio, ¿no? Se puede ver toda la estructura, por ejemplo, de la calle, todo lo que hay a la derecha, a la izquierda, ¿no? Toda esta estructura, ¿no? Cómo es que lo hace un paciente normal. Y al otro lado podemos ver pues un paciente con esta enfermedad de glaucoma ya bastante avanzado, ¿no? Entonces el glaucoma, ¿no? Es una neuropatía óptica progresiva, porque esto no es de la noche a la mañana, ¿no? Tiene diferentes formas clínicas de presentarse, principalmente la alteración y aumento de la presión intraocular y la alteración tanto estructural y funcional de la anatomía del ojito. Como consecuencia de esto nos va a dar una serie de signos y síntomas, ¿no? Que esto va a ser con el tiempo. Bueno, y llegamos acá a la parte donde nos importan, ¿no? Los factores de riesgo para determinar esta enfermedad, ya que si bien dijimos en las primeras diapositivas que el glaucoma era una enfermedad que no me daba síntomas, pero sí podemos identificar los factores de riesgo lo antes posible para poder más adelante no desarrollar esta enfermedad de alguna manera pues bastante extensa en su totalidad, ¿no? Y no tener una pérdida visual que nos vaya a dar más adelante una calidad de vida mala, ¿no? Eso es lo que se quiere contrarrestar esta enfermedad. Entonces, el primer factor de riesgo es la edad mayor a 40 años. Si bien es cierto, hay un aumento, pues, ¿no? De pacientes que se ha visto, casos reportados, ¿no? En pacientes mayores de 40 años y hay un aumento más significativo aún todavía en pacientes mayores de 60 años. El siguiente factor de riesgo es la presión ocular elevada. Aquí lo quiero yo recalcar este dato para mí importante, la presión ocular elevada, ¿no? Porque ¿cómo es que nos damos o detectamos esta presión ocular elevada? Esto no es un factor de riesgo, ¿no? Como el anterior que mencionamos, no. Esto es haciendo un chequeo con el oftalmólogo, yendo a visitar al oftalmólogo. ¿Cómo es que se va a dar esto? No, nosotros visitamos al oftalmólogo, el oftalmólogo, nosotros usamos una lámpara para poder ver al paciente. Entonces dentro de esa lámpara tiene ahí un aparato, un sistema que nosotros lo conocemos como el tonómetro. Entonces nosotros anestesiando el ojito un poco del ojo con algunas gotitas, echándole fluoroseína que también nos ayuda a teñir un poquito la córnea, ¿no? La parte superficial del ojito. Entonces nosotros aplicamos este instrumento al ojito, ¿no? Lo palpamos nada más, ¿no? Este es el ojito por decir, esta es la parte de la córnea, le echamos acá su gotita de anestesia. Acá viene la lámpara de hendidura que nosotros usamos siempre y acá viene un aparatito. Este aparato se llama tonómetro. Este tonómetro tiene aquí como un bisel, ¿no? Que nos ayuda a medir la presión para que ustedes lo puedan entender. Al roce esto con el ojito, este bisel de acá, al roce con el ojito, ¿no? Nosotros nos detecta una presión ocular. Si esta presión ocular sale mayor a 21, ¿no? Ahí nosotros tenemos para medir nosotros, cuantificar los números. Si nos sale esta presión ocular mayor de 21, es un factor de riesgo significativo, ¿no? Para nosotros los oftalmólogos.
No quiere decir con eso de que ya vayan a ser pacientes con glaucoma. No, entrarían a una fase de estudio. Para eso no se puede visitar al oftalmólogo anualmente. Para eso sí hay que visitarlo de 2 a 3 hasta 4 veces al oftalmólogo, y además de esto ya acompañarlo con una serie de exámenes diagnósticos que nos van a ayudar a proporcionar también para ver el resultado, si es que tenemos o no tenemos la enfermedad, ¿no? Entonces, la presión ocular es un factor de riesgo importante. También, ¿no? Cuando nosotros hacemos nuestro chequeo preventivo, ¿no? Anual, también la mayoría de los pacientitos pues usan también lentecitos. Ahí nos vamos a poder catalogar cuando el oftalmólogo, el optómetra, ¿no? Nos hace la medición de nuestros ojitos, cuántos que ahora estamos, ¿no? Nos vamos a poder catalogar si somos hipermétropes o si somos miopes. Hay algunos estudios donde nos indican que la miopía es un factor de riesgo importante, ¿ya? El otro es la migraña. ¿Por qué acá se cataloga más la migraña? ¿Y por qué es que lo pongo? Es un factor de riesgo, sí, inconsiderable. ¿Por qué? Pero no es tan absoluto como la presión ocular, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente, acá hablando un poquito del sexo, ¿no? Esta enfermedad se desarrolla más, o es un factor de riesgo más en las mujeres, y generalmente las mujeres son las que padecen de migraña. Por ese motivo se pone este factor de riesgo importante también. Los antecedentes familiares. Esto para mí y para todos los que nos dedicamos a hacer esta noble y hermosa profesión que es la oftalmología, el tener el antecedente familiar es bastante significativo, es es un factor de riesgo bastante grande para nosotros, que por ejemplo tenga un familiar, ya sea papá o ya sea mamá, para nosotros es un antecedente familiar de primer grado, que tenga glaucoma, ¿no? Lo más probable es un 50%, que lo más probable también, ¿no? El paciente lo vaya a padecer. No quiere decir con esto que sí. Para eso tenemos que ir a nuestros controles preventivos. Pero el antecedente familiar es uno de los primordiales principales. En los otros tenemos la diabetes, ¿no? La diabetes es también considerado